estamos viendo el libro de Lucas. ¿Ok? Abran su Biblia en el libro de Lucas. Lucas. Y nos quedamos en el capítulo 5. Vamos a estudiar a partir del versículo 17, 5:17. ¿Se acuerdan? La semana pasada platicamos de cómo Jesús sanó a un leproso. ¿Se acuerdan ustedes? La lepra era una enfermedad que precisamente era incurable. ¿Se acuerdan de eso? La lepra era incurable y entonces cualquiera que tuviera lepra tenía una sentencia de muerte sobre su vida. Y entonces cuando leemos acerca de la lepra y leemos acerca de lo que Dios hizo, de lo que Jesús hizo en la vida de este hombre, de este leproso, vemos también que Él tuvo misericordia de este hombre. ¿Se acuerdan? La semana pasada platicamos eso. Él tuvo misericordia de este pobre leproso. ¿Se acuerdan? Platicamos también de que su piel en los leprosos se desgarra y duele, y las coyunturas, las rodillas empiezan a doler, todo por causa de la lepra. Es una sentencia de muerte una muerte muy lenta y muy dolorosa. Entonces vimos eso la semana pasada y es parte de los milagros que Jesús estaba ejerciendo. Es parte de los milagros que Jesús estaba haciendo por todos los lugares, por Galilea, en Samaria y por todos lados. Hablaba del evangelio del reino de los cielos, del reino de Dios. Dice el versículo 4:43, es necesario que también a otras ciudades vaya y anuncie el evangelio del reino de Dios. Dice, para esto he sido enviado. Y nos damos cuenta de que Jesús empieza a reclutar. Vimos hace 15 días con la pesca milagrosa, empieza a reclutar a los discípulos. ¿Se acuerdan? A Pedro, a Jacobo, a Juan, los empieza a reclutar, les empieza a decir, vengan conmigo, los haré pescadores de hombres. Y ahí comienza el ministerio de los discípulos, y allí comienza el ministerio también de Cristo. Y no solamente Jesús estaba predicando en las sinagogas, no solamente hablaba de lo que Dios hacía, del reino de Dios, sino que también vemos ahora que sanaba gente. Y vimos en algún momento también, hace ya algún tiempo, cuando hablamos acerca de los endemoniados, de cómo Jesús había sanado a muchos. Dice el capítulo 4, versículo 40, dice, muchos venían de diversas enfermedades y los traían a Él y ponían las manos. Jesús ponía las manos sobre cada uno de ellos y los sanaba. ¿Se acuerdan que vimos? Dice en 1 Tesalonicenses 5:23. Dice que tú y yo estamos hechos ¿de cuántas partes? De 3. Cuerpo, alma y espíritu. ¿Te acuerdas de eso? Cuerpo, alma y espíritu. ¿Y nuestro cuerpo puede enfermar? Sí puede enfermar. ¿Nuestra alma se puede enfermar? Sí, también. Cuando nos sentimos tristes, por ejemplo, la depresión, la ansiedad, son enfermedades de nuestra alma. ¿Alguna vez han conocido a alguien así que se deprime a tal punto de no querer comer? O se deprime a tal punto de ni siquiera bañarse, por ejemplo. Hay gente que le pasa eso. Y tal vez los demás no podemos entender lo que pasa en su corazón, pero eso es algo que la gente pasa. Porque pudiéramos decir, pues ya levántate, pues ya haz caso, pues ya esto, pero nosotros no sabemos la lucha que ellos tienen por dentro también. Y he platicado con gente así, gente que tiene este tipo de situaciones, depresión, ansiedad, y entonces son situaciones difíciles, muy difíciles. Pero también nuestro espíritu puede enfermarse. Nuestro espíritu, cuando no tiene a Jesús, cuando no tiene a Cristo, nuestro espíritu está muerto para empezar. Pero también nuestro espíritu puede ser enfermo, puede ser infectado de enfermedades como por ejemplo hechicería, idolatría, brujería. Todo este tipo de cosas puede infectar nuestro espíritu. La amargura
también puede llegar a infectar nuestro espíritu. Dice Proverbios, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, dice, porque de él mana la vida. Si tu corazón falla, ¿tu cuerpo sigue viviendo? No. Cuando a una persona le da un paro cardíaco, su corazón se para y entonces todo su cuerpo muere. O sea, todo muere. Si nos falta una mano, podemos seguir viviendo, ¿verdad? Si nos falta un ojo, podemos seguir viviendo. Si nos falta una pierna o las dos, podemos seguir viviendo. Pero si el corazón nos falla, ya no hay remedio. Entonces dice Dios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y el corazón es algo así, bombea sangre a todos lados. Pero si nuestro corazón está enfermo, por ejemplo, de amargura o de odio, de tristeza, entonces, ¿sabes qué? El libro de Hebreos dice que tu corazón puede hacer raíces de amargura y contaminar a todos los que están alrededor. ¿Quiénes son los que están a nuestro alrededor? Mi familia, mis hijos, mi esposo, mi esposa. Y podemos llegar a contagiarlos de tristeza, o también llegar a contagiarlos de amargura y de odio. ¿Alguna vez te has topado con alguien que tú sabes que tiene amargura y odio en su corazón? Esa persona habla pestes, habla cosas, habla sin pensar, porque está enojada con la vida, porque está enojada con alguien. Pastor, pienso que cuando no conocemos de Dios es cuando estamos infectados, estamos amargados de todo. Cuando no conoces de Dios, todo tienes. Cuando no conocemos de Dios, tenemos todo. Nos falla aquí, nos falla allá. Pero aún también, cuando conocemos de Dios, también podemos caer en las garras de Satanás. Y también podemos, porque también he visto cristianos que le hacen caso, escuchan a la serpiente, escuchan a Satanás. Y entonces, por ejemplo, pueden sentirse tristes, ¿no? Y entonces el diablo le dice, tú no vales nada, tú no sirves para nada. Y la gente le hacemos caso a veces más al diablo que a Dios. Y Dios dice, tú eres mi especial tesoro, yo morí por ti. Y he visto también personas que han llegado a conocer a Dios y también tienen problemas en su vida. Pero bueno, ahora vemos cómo Jesús va a sanar a un paralítico. ¿Qué es un paralítico? Alguien que no puede caminar. Bueno, vamos a Lucas capítulo 5, versículo 17. Dice, aconteció un día que él estaba enseñando. Siempre, si te fijas, siempre comienza y Jesús enseñaba, o termina diciendo Jesús enseñaba. Es muy importante, escucha, es muy importante a nosotros como hijos de Dios, te voy a decir una palabra, discipularnos. ¿Has escuchado esa palabra alguna vez? La palabra discipularnos. Tengo que discipularme. Como hijos de Dios necesitamos eso en nuestras vidas. Te voy a explicar. Cuando una persona es discipulado o discipulada, esa persona empieza a conocer mejor quién es Dios en su vida. Por ejemplo, ¿qué es salvación? Esa es una. Por ejemplo, ¿qué es redención? ¿Qué es justificación? Todo eso es parte de un proceso de discipulado. Más adelante les vamos a ofrecer también un discipulado aquí para que ustedes también puedan conocer un poco más de Dios. Porque es importante tener bien las bases de nuestra vida y de nuestra doctrina, de lo que creo, de lo que yo creo. Porque si tú no tienes bien puestas las bases, ¿alguien de ustedes ha construido alguna vez? ¿O han visto cómo se construye una casa? Los cimientos a veces son los más caros. ¿Se han fijado? Los cimientos son los más caros y tienen que ir fuertes los cimientos. Porque si los cimientos no están fuertes, por ejemplo en Tierra Negra, si los cimientos no están fuertes, ¿qué le va a pasar a la casa? Se cuartea, se abre. Y a veces por las cuarteduras puedes ver para afuera. Se cuartea tanto porque se hunde la casa.
Pero si los cimientos son fuertes y son profundos, entonces la casa, no importa que esté en tierra difícil como tierra negra, no le va a pasar nada, porque tiene cimientos fuertes y tiene cimientos profundos. Así nos pasa a nosotros también. Como hijos de Dios, tenemos que preocuparnos por tener cimientos fuertes y cimientos profundos. ¿Y cuál es la única manera de cómo podemos encontrar esos cimientos? A través de la palabra. Por eso es importante que leamos la palabra. Por eso es importante que estudiemos la palabra de Dios. Porque puede ser bien fácil. Miren, yo les digo, este versículo, yo me puedo venir para acá y les puedo seguir hablando y mareando y diciendo muchas cosas. Pero lo que yo quiero que busques es la palabra en tu vida. La palabra de Dios para ti. Lo que Dios dice, lee. ¿Ok? Y es lo que tú y yo necesitamos. Ir a la palabra de Dios. No solamente leer, también podemos escuchar palabra de Dios. Ya hay, por ejemplo, audiolibros. Por ejemplo, el libro de Lucas, alguien lo narra. Y entonces tú lo pones en una bocina o lo pones en tu estéreo, como si pusieras una alabanza o pusieras cualquier música y lo estás escuchando. A lo mejor, si alguien de ustedes dice, es que yo no puedo leer o me falla la vista, dígame y yo les puedo regalar una memoria con la Biblia narrada, y ustedes la pueden poner en una bocina como esta, la pueden poner y la pueden estar escuchando todo el día. O alabanzas también, como estas que cantamos aquí. Es bien importante también en nuestras vidas tener alabanza. Porque imagínate, estamos desesperados, estamos tristes, como ahorita estábamos diciendo. Estamos tristes, estamos todos ansiosos o todos deprimidos. Y luego vas a poner una canción de José Alfredo Jiménez. Esas canciones de te fuites y me dejates y no me avisates. ¿Cómo creen que nos vamos a sentir? Pues bien triste, ¿no? Fíjense, yo cuando era niño, cuando era chamaco, como ellos, nos tocó vivir por un tiempo enfrente de una cervecería. Así estaba mi casa, nuestra casa, y allá enfrente estaba la cervecería. Híjole, era bien difícil porque todo el día tenían su música de cervecería, así de despechados y de dejados y de todo eso, y de te escribí una carta y no me contestates, y de todas esas, ¿no? Me las aprendí porque todo el día lo estaba escuchando, de verdad. Pero ¿sabes? Ninguna de esas canciones te lleva a Dios. No llena. Y no te llena. Antes te hace sentir peor. Se siente uno más pobre, se siente uno más triste, se siente uno más desgraciado, ¿no? ¿A poco no? Entonces, ese tipo de música. No, yo no escucho de ese pastor, yo escucho del Buki. Igual también. O sea, dime de qué hablan, ponte a escuchar. Los muchachos, pónganse a escuchar la música que el día de hoy está de moda. Por ejemplo, el reggaetón, ¿no? Díganme ustedes de qué habla el reggaetón. El reggaetón habla de sexo, habla de drogas, habla de matar. Los narcocorridos, todos esos de banda, Calibre 50, ¿de qué hablan? Escúchenlos bien, hablan de camionetotas y de caguamotas y de ya fui para allá y de fui para acá. Eso no edifica, eso no nos sirve. Y si un día estamos tristes y ponemos ese tipo de canciones, pues peor. Entonces, si alguien necesita, si alguien quisiera, les podemos regalar, yo puedo regalarles una memoria con la Biblia narrada, la pones, y también canciones de alabanza, y el día que te sientas triste, pones ahí tu memoria y escuchas la palabra de Dios y escuchas alabanza, y créeme, Dios ayuda. Y Dios habla allí. Y la alabanza, acabamos de cantar una canción al principio, ¿la escucharon? Dice, dulce paz de Dios. ¿Cuántas veces cuando estamos así necesitamos paz? Hay tantos problemas que decimos, híjole, si tan solo pudiera tener un poquito de paz en mi vida. Necesitamos eso. Y entonces, Él estaba enseñando. Necesitamos estar bien cimentados y fundamentados en la palabra de Dios. Sigamos leyendo. Versículo 17 dice, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley. Fariseos eran personas los cuales ellos decían que eran muy
bien portados, eran los mejores, eran personas muy religiosas. Y ¿sabes algo? A Dios no le gusta la religión. Dios le da asco la religión. Entonces de repente un día dicen, ya te cambiaste de religión. No, yo no me cambié en nada. Yo sigo a Cristo, amo a Cristo, creo en Él. No es una religión la que estamos haciendo. Para mucha gente así lo entiende, pero nosotros sabemos que no. Yo no tengo una religión, yo tengo una relación con Dios, tengo una comunión con Dios, porque es lo que yo necesito, lo que todos necesitamos, ir a Dios. Y entonces esos fariseos eran personas muy religiosas, y cuando dice doctores de la ley, no son médicos, no son médicos de esos que curan, el que tú vas por la gripa. Doctores de la ley son personas que sabían muchísimo de la ley, personas que se les llama teólogos, doctores, que saben así, pero grandísimo de la palabra de Dios, y en ese caso de la ley. Entonces estaban sentados fariseos y doctores allí escuchando lo que Jesús decía. Y dice, los cuales, dice versículo 17, habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Jesús estaba sanando, pero también Jesús estaba platicando del reino de los cielos. Y el reino de los cielos tiene que ver con misericordia. ¿Por qué Dios mandó a su único hijo? ¿Te acuerdas? Para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Dios nos habla acerca de su misericordia. La palabra de Dios nos habla acerca de la misericordia que Dios tiene para nosotros, de la gracia, del propósito de Dios para tu vida y para la mía, el propósito y la esperanza de que hay perdón para nosotros. Cometimos pecado, Dios nos perdona, pero tenemos que acercarnos a Él. Jesús una y otra vez decía, te sano, sé sano, pero no vuelvas a pecar, no peques más. Una mujer que le llevaron allí y entonces le decían, es que la encontramos en pleno adulterio, esta mujer. ¿Y se acuerdan de esa escena? Él les dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y nadie le aventó piedras a la mujer. Y entonces dice, mujer, ¿qué pasó? Y dice, ya se fueron. Dice, yo te perdono, no te condeno, ve y no peques más. Dios nos perdona. Cualquier pecado Dios nos puede perdonar, pero necesitamos cambiar nuestras vidas. Eso es el arrepentimiento. Entonces habían venido de todas partes para escucharlo. Algunos para decir, a ver qué dice, bueno, yo quiero aprender más de él. Pero otros nada más así como que, a ver qué dice. A ver, vamos a ver si es cierto lo que dicen de él y que es muy bueno y que no sé qué. Nomás para tentarlo, nomás para tantearlo a Jesús. Dice el versículo 18, y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de Jesús, delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Era una casa como esta. Y Jesús igual, así predicando, y mucha gente así atiborrada allí en el lugar donde estaban. Y entonces unos amigos trajeron a su amigo que estaba paralítico en la camilla, en su lecho. No podía caminar y lo trajeron todos. Y lo traían para que Jesús lo sanara. Pero había tanta gente que no podían pasar. Y entonces dice que se subieron al techo. Pero en aquel entonces el techo no era como este. No era de cemento, no era de losa. Eran techos de paja. Y entonces se subieron al techo y abrieron un hoyo en el techo. Y por el hoyo bajaron. Imagínate Jesús así predicándole así, y se abre un hoyo ahí en el techo. ¿Qué pasó? Y entonces empiezan a bajar al paralítico así poco a poquito y lo ponen enfrente de Jesús. Versículo 20. Al ver él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, es decir, a pensar, diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios?
¿Quién es Jesús? Dios. Y entonces, si Jesús es Dios, Jesús puede perdonar pecados. El asunto es que ellos no entendían eso. Y hasta el día de hoy mucha gente piensa que Jesús no es Dios. Unos de ellos son los testigos de Jehová. Ellos no creen que Jesús es Dios. Y no creen que el Espíritu Santo es Dios. Entonces, es un error. Pero bueno, esa es otra cosa. Entonces empezaron a pensar y decir, ay, ¿cómo es que este puede perdonar pecados? Nada más Dios puede perdonar pecados. Es una blasfemia. ¿Sabes qué es una blasfemia? Una blasfemia es decir algo, una mentira de Dios. ¿Ok? Por ejemplo, si yo digo, Dios no es bueno, esa es una blasfemia. ¿Ok? O si yo digo, es que Jesús no es Dios, esa es una blasfemia. O el Espíritu Santo no es Dios, esa es una blasfemia. Nosotros sabemos todo eso. Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios y Dios es bueno. Pero hay gente aún que llega a decir este tipo de cosas. Y muchos de nosotros también hemos llegado a decir este tipo de cosas cuando estamos enojados. ¿Alguna vez has perdido a algún ser querido? ¿Y alguna vez, tal vez en tu enojo, en tu desesperación o en tu dolor, le has reclamado a Dios? Todos hemos hecho eso alguna vez. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué te lo llevaste? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué esto, aquello? Señor, y es que podemos nosotros como seres humanos cuestionar a Dios y decirle, ¿por qué, Señor? Pero Dios sabe por qué. Dios tiene un propósito para cada uno. Una vez, hace ya algún tiempo, estuve en el sepelio, en el velorio de un hombre en Silao. Y me invitaron a compartir en el velorio, ¿no? La gente no era cristiana y me invitaron a compartir, solamente la familia. Y yo estaba ahí y empecé a hablar de la voluntad de Dios. Dije, es que la voluntad de Dios y todo esto. Y en un velorio es difícil hablar, porque la gente está muy dolida. Y entonces allá atrás un hombre se para y me dice, ¿a poco fue voluntad de Dios que estuviera allí él muerto? Fíjense. Y entonces le dije, ¿sabes qué? No, la voluntad de Dios no es que Él esté muerto. Ni tú, ni yo, ni cualquiera de nosotros. Pero cada uno de nosotros también nos buscamos nuestro propio destino. Y Él está dando cuentas delante de Dios. Dios no quiere que nadie muera. Por eso mandó a su único hijo. Por eso mandó a que Jesús muriera en la cruz, para que tú y yo no muriéramos. Dios no quiere que muramos en nuestros pecados. Dios quiere que lo conozcamos a Él. Le dieron unos balazos a ese hombre. Y entonces la gente es muy fácil que blasfeme. Y entonces estos hombres decían, ¿quién es este que está blasfemando? ¿Quién es este que está diciendo? Pero bueno, ahora piénsalo. Te voy a dejar pensando un poquito. ¿Quién fue el que insistió en llevar al paralítico ahí delante de Jesús para que lo sanara? Tal vez el paralítico, pues bueno, no se podía mover. Y el paralítico tal vez vio y lo trajeron y dijo, no, es que hay mucha gente. Y le dijo a los amigos, no, ¿saben qué? ¿Sabes qué? Ya llévenme a la casa, hay mucha gente y está muy ocupado. Y no, y los amigos dijeron, no, ya te trajimos cargando hasta aquí. No te vamos a traer de oquis, ¿no? Y ahora te vamos a subir y a ver cómo le hacemos. Fíjate bien, la fe de los amigos pudo ayudar también a su amigo, que estaba paralítico. Porque los amigos pudieron haber dicho, ay no, pues está lleno, mira, tiene mucha gente, tiene una colota así de personas que le están diciendo, sáname, Señor Jesús. ¿Sabes qué? No, mejor te traemos después, a ver si otro día viene, ¿no? Vamos a llevarte de regreso. Pero tal vez, no dice, pero tal vez él decía, no, yo quiero que me lleven, porque tal vez nunca lo voy a poder volver a ver, porque tal vez va a estar por otros días, va a ir a otros lugares. Ayer estaba en una ciudad y hoy está aquí, y tal vez en otro lugar va a estar mañana, y tal vez no va a volver. Yo quiero que el día de hoy me sane. Tenemos que insistir con Dios. Tal vez hay ciertas cosas en tu vida
que a lo mejor dices, es que ya me cansé, es que no encuentro una respuesta de Dios para este problema. Pero sabes, Dios siempre tiene una respuesta para ti. Solo tienes que insistir. Dice, porque a cualquiera que toca, se le abre. Al que llama, se le responde. Y el que busca, encuentra también de Dios. Solo tenemos que insistir. Señor, ayúdame. Señor, ábreme. Señor, necesito de ti. Y es Dios el que nos contesta. Porque a veces también como cristianos, de repente oramos y oramos bien poquito. ¿Sí es cierto, no? Oramos bien poquito. Y oramos 5 minutos. ¿Cuántos de ustedes, no me levanten la mano, pero cuántos de ustedes oran en su casa por los alimentos? Cuando desayunan, cuando comen y cuando cenan. No me digas. ¿Cuántos oran? ¿Okay? ¿Cuántos dan gracias por sus alimentos? Porque también muchos de nosotros ya nos sentamos y sin darle gracias a Dios. Pero lo que tenemos en la mesa, sean frijoles, sean tortillas con chile, viene de parte de Dios. Y Dios nos los da. Y Dios no nos ha dejado nunca. Y nunca te va a dejar. Pero ¿cuántos estamos agradecidos con Dios por esto? Pero aún más también, si en algún momento tienes una enfermedad, o si en algún momento tienes una situación muy difícil en tu vida, ¿cuánto tiempo pasas orando por esa situación? O eres tal vez de los cristianos que ponen a orar a todos los hermanos. Hermano, ore por mí. Hermano, ore por mí. Hermano, le encargo que ore por mí. Hermano, le encargo que ore por mí. Hermana, le encargo. Y vamos a hacer una cadena de oración por mí. Pero tú no oras por ti. Tú no oras ni en defensa propia, ¿no? Tenemos que orar. Tenemos que empezar a comunicarnos con Dios. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Tener una relación con nosotros. Insistir. Y entonces este hombre, el paralítico, no servía de mucho. Y escucha, tal vez para muchos, este hombre paralítico era un estorbo. Y el paralítico, ¿me puedes llevar para allá? Otra vez, ya íbamos cargándolo, ¿no? Una carga para muchos. ¿Me puedes llevar al baño? Y ahí vamos cargando el paralítico, ¿no? Y tal vez los amigos pudieron haberse quejado. A lo mejor el paralítico vivía ahí arriba en el cerro. ¿Me pueden llevar a ver a Jesús? Allá está abajo. O vivía aquí, Jesús estaba allá arriba. ¿Me pueden llevar a ver a Jesús? Está allá arriba. Es que es muy pesado. Pero no. Un verdadero amigo, como estos amigos, se preocuparon por él y dijeron, te vamos a llevar. Es que escuchamos que Jesús, su fama se extendió. Escuchamos que Jesús puede sanar. Sanó a un enfermo de lepra. Este Jesús sanó a la suegra de Pedro. Este Jesús sacó demonios allá de aquel lado. Y a ti también te puede sanar. Este Jesús hace milagros. Es el Hijo de Dios. Vamos a llevarte con Él. A veces con Dios tenemos que insistir un poquito más. Nos cansamos. Yo sé que nos llegamos a cansar. Y tal vez en algún momento, un día, tenemos una situación difícil y oramos tal vez, horas. Pero nada más oras una vez o un ratito. Tenemos que insistir un poco más con Dios. Señor, ayúdame. Señor, fortaléceme. Señor, necesito de ti. Y Dios contesta, porque Dios está vivo. Y Dios tiene oídos y te escucha. Y Dios tiene un corazón grandote para ti y para mí. ¿Y sabes algo? Dios te ama. Te ama más de lo que tú y yo podemos imaginar. Te ama más de lo que tú y yo podemos ni siquiera pensar en amor. Te ama tanto que mandó a su único hijo. ¿Quién de ustedes daría a su hijo por un ratero y violador? Ninguno de nosotros lo daría. Mira, te vamos a matar a tu hijo para no matar a ese ratero y violador. ¿Qué diríamos? Pues que pague su delito. ¿Para qué anda haciendo eso? Ninguno de nosotros lo daríamos, pero Dios, el Padre, sí lo dio. Y entonces este hombre, el que estaba en el lecho, lo bajaron
allí enfrente de Jesús por el techo, hicieron un hoyo. Yo no sé si después les cobraron las láminas o qué pasó, pero hicieron un hoyo y lo bajaron allí. Y Jesús dijo, se maravilló, dice, al ver la fe de ellos. Se maravilló y dijo, híjole, estos sí tienen fe. ¿Tú crees? Dios lo sabe todo. ¿Tú crees que Jesús no sabía que ya venían esos hombres? ¿Tú crees que Jesús no sabía que estaban haciendo un hoyo? ¿Tú crees que Jesús no sabía que ya venían y le iban a bajar? Claro que sí. Así como Jesús también sabe lo que tú estás pasando. Así como Jesús también sabe lo que tú tienes. Así como Jesús también sabe que estás batallando y que estás cansado y que necesitas ayuda. Y así como Jesús también sabe lo que está pasando en tu corazón. Él lo sabe. Es Dios. Él lo sabe todo. Pero tenemos que insistir. Jesús pudo haber estado aquí, adentro de la casa, y entonces el paralítico haber estado allá. Y como vio tanta gente, Jesús dijo, no, es que es mucha gente, no lo traigan para acá, o sea, ahí déjenlo. Y a lo mejor pudo haberlo sanado a larga distancia. Allí está, ahí déjenlo, miren, ahorita lo voy a sanar. No, ¿para qué hacen hoyos? Miren, van a perjudicar al señor de la casa, hombre. ¿Para qué hacen hoyos? Ahí déjenlo en la esquina, ahorita voy para allá. O a ver, párense todos allí, se sanan en el nombre de Dios. Y ya, se sanaban, ¿no? De lejos. ¿Jesús pudo haber hecho eso o no? Igual que con el leproso, allá quédate en la esquina, sé sano. Él pudo haber hecho eso, pero Jesús prefirió ir y tocar al leproso. Y Jesús prefirió ver la fe de los amigos y ver la fe del leproso y ver que estaban haciendo el hoyo y que se estaba cayendo la paja y ponerlo allí. Y tal vez Jesús pensó, esto es lo que yo quería, que te esforzaras un poquito más. Esto es lo que yo quería, que te esforzaras un poquito más en llegar a la presencia de Dios. Y eso es lo que Dios busca en nosotros. Esfuérzate en llegar a la presencia de Dios. A veces no es fácil orar. A veces estamos cansados. A veces estamos fastidiados. Estamos enfadados del trabajo. O a veces alguien nos hizo enojar. Y lo que menos queremos hacer es orar. ¿Les ha pasado? ¿O nomás me pasa a mí? A todos nos pasa. Estamos enojados, o estamos cansados, o ya no queremos nada, o un día tal vez estamos dolidos, una pérdida de alguien, por ejemplo, y no nos dan ganas de orar. Cuando perdemos a un ser querido, cuando muere, no nos dan ganas de orar por el dolor que sentimos. Pero ¿sabes algo? Es el mejor momento para decirle, Señor, ayúdame. Señor, te necesito. En los momentos más difíciles, Dios está allí. Solamente tenemos que esforzarnos un poquito más, mi hermano. Como hijos de Dios, esforzarnos un poquito más. Yo sé que para ti es un esfuerzo venir aquí. Es un esfuerzo tal vez de caminar. O es un esfuerzo, por ejemplo, como mis hermanos de las colonias, venir hasta acá. 15 minutos, 10 minutos, darle la vuelta hasta allá, hasta el aeropuerto, pero dice, es que quiero venir. Es un esfuerzo. Porque tú bien puedes estar en tu casa y de allí estar en tu casa y estar viendo la tele, ¿no? Siempre es un esfuerzo ir a Dios, pero eso es lo que Dios busca en nosotros, como buscó en estos hombres. Él sabía, Él lo pudo sanar a distancia, pero Él quería, Jesús quería, a ver qué hacen estos, ¿no? A ver cómo lo hacen, a ver cómo resuelven esto. Y se subieron, hicieron el hoyo y dijeron, eso es lo que yo quería. Eso es lo que yo quería ver. Que te esforzaras, que fueras un poco más, que oraras un poco más, que fueras agradecido un poco más, que caminaras un paso más. La palabra dice, cuando alguien te pida caminar una milla, camina 2. Cuando alguien te pida un favor, hazle 2. Muchas veces no sabes que es parte del propósito de Dios. ¿Qué tanto Dios quiere ver en tu corazón? ¿O qué tanto Dios está viendo en ti lo que está pasando en tu vida? Entonces, esfuérzate un poquito más con Dios. Y yo les felicito. Allá en la iglesia, en Silao, bueno, ya no vamos a estar en Silao. Ya nos cambiamos y vamos a estar acá por Ramales.
por el rancho, por el cuello, más adelante de allá, en un terreno que Dios nos regaló, y estamos allí. Pero viene gente de Irapuato, viene gente de León, viene gente de Guanajuato, y viene a escuchar la palabra. Y yo siempre les digo, qué bueno que estás aquí. Viene gente de Romita a escuchar la palabra. Y les digo, gracias por venir, gracias por hacer un esfuerzo, gracias por estar aquí, porque Dios también recompensa eso. A lo mejor la novela estaba muy buena, o a lo mejor la película también estaba muy buena, pero sabes, es necesario estar delante de la presencia de Dios, esforzarnos un poquito más, porque tú no sabes la respuesta que Dios tiene para ti. Y el día que Dios te dé la respuesta, te vas a maravillar. Así como Jesús se maravilló de la fe de ellos. Entonces dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Tú crees en el Hijo de Dios? Amén. ¿Y tú crees que Dios te perdonó? Y que Dios perdonó tu vida y que Dios te hizo una criatura nueva. Dice, todas las cosas son viejas, todas pasaron, todas son hechas nuevas. Eres una nueva criatura. Y ahora tenemos algo muy importante que se llama esperanza. Dios no miente, ¿verdad que no? Ni es hijo de hombre para que mienta o se arrepienta. Y entonces si Dios dice, cree en mí y te voy a hacer salvo, cree en mí y te voy a dar vida eterna, cree en mí y yo te voy a ayudar, Él lo va a cumplir. Solamente a veces tenemos que esforzarnos un poquito más. ¿De acuerdo? Vamos a orar, ¿te parece? Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Y vamos a cantar otra vez esta canción allí en tu lugar. Vamos a cantar esta canción de Cansado del Camino. Ayúdame a cantarla allí en tu lugar. Y a lo mejor puedes estar pasando por una dificultad grande, por un dolor o tristeza. Pero ayúdame a cantar, Señor, necesito de ti. Señor, necesito que me ayudes. Cierra tus ojos. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Que la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu.
Padre, porque a la vida de cada uno de mis hermanos, tú sabes que te necesitamos. Tú sabes, Señor, que sin ti no podemos seguir adelante, Padre. Señor, hay tantas cosas que queremos contarte, Dios. Hay tantas cosas, Dios, que buscamos, Señor, pedirte que nos ayudes, Padre. Pero hoy solamente te pedimos, Padre, que nos des fuerzas para seguir adelante. Que nos des fuerzas, Padre, porque la lucha es difícil, Señor, y nuestras fuerzas se terminan. Señor, los problemas son grandes, Padre, pero hoy confiamos en ti. Hoy te decimos, Señor, a ti sea la gloria, a ti sea la honra, Padre. Y gracias por darnos esa esperanza, Dios, una esperanza eterna. Sé con cada uno de mis hermanos. Bendice sus vidas, Padre, y ayúdalos, Señor, a ver lo grandioso que tú eres y el propósito, Señor, que tienes para ellos. Ayúdales, Dios, porque tú sabes que te necesitamos. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme, sumérgeme. Te damos a ti, Señor, las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.